abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Después nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, mirar unos cuantos versículos. Quiero que cogen sus dedos preparados para cambiar páginas. Los miércoles me gusta que haya unos cuantos versículos para lo que hablamos, que no solamente viene de mi palabra en mi boca, pero que viene de los versículos en la Biblia. En los miércoles estamos aprendiendo sobre qué debemos aprender de personajes bíblicos, que nosotros podemos aplicar lo bueno y lo malo de personajes bíblicos en la Biblia. Y nosotros la semana que viene y cuando empezamos estamos mirando en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a ver si nosotros podemos decirlo todo junto. Si lo tienen en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, lo decimos juntos y después oramos y pedimos a Dios que le enseñe sobre este próximo personaje bíblico. 1, 2, 3. 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aunque no lo encontraron todavía, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo está dando este ejemplo a la iglesia de Corintios, que ellos siguen a él porque él está siguiendo, imitando a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos abrir la Biblia, estudiar, a mirar unos cuantos versículos. Señor, yo pido que en esta noche tú le enseñes algo, nuestras mentes y corazones puedan estar abiertos a tu palabra, y Señor, que nosotros podemos llevarlo a algo que podemos aplicar en nuestra vida con este personaje bíblico de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora estamos viendo en este estudio que Pablo mencionó diferentes versículos sobre haciendo imitadores de él. Y vemos obviamente en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La semana pasada vemos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 16 que Pablo dice: por tanto os ruego que me imitéis. Ahora vamos a mirar otro pasaje antes que llegamos a nuestro personaje bíblico. Otro pasaje donde Pablo menciona que nosotros debemos imitar a él. Yo sé que hay unos cuantos y cada semana quiero empezar con Pablo y viendo estos versículos donde dice ser imitadores, porque este es el propósito. Queremos preguntar si cada personaje bíblico son imitadores de Jesucristo. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 17. 1 Corintios capítulo, Filipenses capítulo 3 versículo 17. Vamos a ir para allá a ver. Filipenses capítulo 3 versículo 17. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Filipos. Sabemos que él le dice a la iglesia de Corintios: sed imitadores de mí. Ahora aquí en Filipenses, la iglesia de Filipos lo dice también. Vemos en este versículo, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y nosotros podemos aplicar de una manera entender lo que Pablo está diciendo cuando pensamos sobre los bebés pequeños. Un bebé, ¿verdad? Un bebé cuando está pequeño imita a nosotros, ¿verdad? Cuando son unos cuantos meses, si tú sacas tu lengua al bebé, el bebé a un tiempo va a sacar la lengua para atrás a ti. Y todavía los jóvenes lo hacen, si tú lo haces con ellos también, los adultos también.
Estoy viendo que algunos de eso está haciendo ahora, no sé por qué, pero los bebés imitan los padres cuando hacen algo. A veces si hace tu mano, a veces te imitan así. Cuando son un poquito más en edad, como la edad de Lucy, que tiene 2 y medio, ellos empiezan a imitar sus palabras, ¿verdad? Todo lo que tú dices, ellos empiezan a decirlo. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado con las palabras de nosotros, sabiendo que hay niños chiquitos que le van a repetir todo. Por eso es importante cuando ellos vean televisión, que vean televisión o películas o lo que sea, que son buenos, porque ellos imitan las palabras que ellos dicen en televisión también. Y cuando llegan más edad como los jóvenes, pues los jóvenes empiezan a imitar personas seculares, personas en la iglesia, como escuela dominical, personas que ellos, su mamá, su papá, ellos empiezan a imitar. Pero todos nosotros en nuestra vida vamos a imitar a una persona aquí en la tierra, pero más importante, debemos a imitar a Dios, ¿verdad? Y en Filipenses capítulo 3, versículo 17, en este capítulo, Pablo está hablando de un problema en la iglesia en Filipos, que había hombres que querían destruir el evangelio, falsos profetas que querían destruir el evangelio. Y versículo 2, Pablo dice en capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutiladores del cuerpo. Y él dice, cuidado con esa persona que van a enseñar falsa doctrina. Pablo dice que la mejor cosa que podemos hacer sobre estas personas que enseñan mal es a seguir una persona de buen ejemplo. En vez de seguir a los falsos profetas que están enseñando o están haciendo mal ejemplo, nosotros debemos buscar a una persona que son de buen ejemplo. Por eso él dice, hermanos, sed imitadores de mí. Cuando Pablo dice aquí en ese versículo, hermanos, obviamente está hablando a los cristianos de la iglesia. Pero Pablo no solamente dice, sed imitadores de mí, pero dice en ese versículo, sed imitadores también de ellos que siguen a Dios. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. 17. Filipenses 3:17. A veces cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, tú piensas, Pablo cree que eres una persona orgullosa. Imagínate si nosotros andamos y dice, sed imitadores de mí, que yo soy especial. Y si viene a decirlo, dice, wow, Pablo está orgulloso de él mismo, dice, sed imitadores de mí. Pero quiero ver un versículo importante en Efesios capítulo 3, versículo 8, cuando Pablo está hablando de él mismo. Y sabemos y entendemos que él dice ser imitadores de mí porque él imita al Señor. Pero quiero que vean en Efesios capítulo 3, versículo 8. Si vamos a estar mirando unos cuantos versículos esta noche, yo voy a ir a cada uno. Y si me pueden acompañar en esos versículos, pues nosotros vamos todos juntos. Pero Efesios capítulo 3, versículo 8, mira lo que Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí no parece que Pablo es orgulloso, ¿verdad? Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ahí vemos que sí, Pablo no es orgulloso, pero quiere que nosotros imitamos a él porque él imita a Cristo. Pero como había muchas que estaban enseñando
falsas doctrinas. Por eso dice, imita a mí, porque yo imito a Cristo. Pero no quería que ellos le seguían a los falsos profetas, pero él quería que le siguieran a él, porque él fue el mejor ejemplo de ellos. Obviamente porque estaban siguiendo al Señor. Mira lo que Pablo dice sobre los falsos profetas en Filipenses capítulo 3. Comentábamos antes de Filipenses capítulo 3, versículos 18, 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo que terrenal. Y aquí en versículo 18, cuando dice ¿por qué?, Pablo le da la razón por qué ellos deben imitar a él. Obviamente porque nuestro versículo, el 17, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y después dice ¿por qué? Y ahora le está dando el por qué. Pablo dice, por ahí andan muchos, en el versículo 18, había muchos de que el día que Pablo estaba con ellos, que habían cambiado, los corazones habían cambiado. Y él no dice alguna persona, él dice, pero por ahí andan muchos. ¿Okay? Esto obviamente le enojó a Pablo y debe enojar a nosotros también cuando vemos eso. Hay cuantos que vienen en su mente, o vienen en mi mente ahora mismo, que antes seguían en la palabra de Dios en la iglesia y ahora están siguiendo otra doctrina, están ni existiendo la iglesia. Y nosotros lo ponemos triste, y como Pablo aquí menciona más adelante que llorando por esa persona que antes seguían al Señor, pero ahora no están siguiendo a Él. Mateo 7:20 dice así que por sus frutos, ¿qué? Reconoceréis. Después la palabra en versículo 18, Filipenses 3:18, dice, andan, versículo 18, habla sobre cómo una persona está viviendo en su vida. Después Pablo dice que estas personas que andan en esta manera son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice aquí en versículo 18, de los cuales os dije muchas veces, ¿okay? En el próximo línea, de los cuales os dije muchas veces. Un buen maestro repite lo que está enseñando, por eso dice, te enseñé muchas veces sobre esto. Pablo le enseñó a esta persona más de una vez cómo a vivir una vida que agrada a Dios. Pablo después dice llorando. Llorando es una reacción de una persona que está sufriendo. Y Pablo está sufriendo en esto. A veces nosotros lloramos por viendo personas que nosotros amamos que no están siguiendo al Señor. Pablo dice que son enemigos de la cruz de Cristo, que estas personas están afectando el Evangelio porque están contra de Dios. Y Pablo dice que el resultado de esta persona, versículo 19, es perdición. Ahora regresamos al versículo 17, Filipenses 3:17. Pablo quiere que le imitamos a él y le sigue al ejemplo de él. Vamos al capítulo 4, ahí en Filipenses capítulo 4. Pablo aquí en versículo 9 lo dice en otra diferente manera, no dice ser imitadores de mí, pero mira cómo Pablo lo dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis,
en mí esto que hacer, y el Dios de paz estará con nosotros. Pablo quiere que ellos escuchen sus palabras y le siguen el ejemplo de él. Ahora, para atrás al versículo 17, Pablo dice, mirar, esa palabra mirar, tenemos que buscar a esa persona que siguen a Cristo y velar que no estamos siguiendo personas mal. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 17, 18. Bueno, Pablo dice la palabra mirar. Nosotros tenemos que mirar, asegurarnos que la persona que estamos siguiendo sea persona buena. Ahora, aquí en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y Pablo quiere que nosotros mirar a las personas que estamos siguiendo. Pablo dice aquí que debemos apartar de estas personas que están contra de Dios y las cosas de Él. Por eso Él dice, hermanos, ser imitadores de mí. Vamos a vivir una vida en que otros puedan imitar a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos imitando a Jesucristo. Ojalá que personas puedan mirar a tu vida esta noche y decir, yo puedo o yo voy a imitar a ese cristiano, esa persona, a ti, porque ellos son imitadores de Jesucristo. Y ojalá que cada persona pueda decir eso. Ahora, la iglesia de Filipos no podía obviamente ver a Jesús físicamente, pero podía ver a Pablo y comparar la vida de él y sus ministerios a los falsos profetas. Pero eso Pablo con toda humildad podía decir, ser imitadores de mí. Ahora, el versículo de memoria que la iglesia tenía la semana pasada fue Efesios 5:1, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El escritor aquí en Hebreos también le dice que nosotros debemos imitar. Hebreos capítulo 13, Hebreos 13 capítulo 7, también le dice que nosotros debemos imitar. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Después dice, imitar su fe. Pedro también exhorta a los líderes de la iglesia y dice en 1 de Pedro capítulo 5, otro ejemplo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3. Aquí dice versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, hablando de pastores, sino siendo ejemplos de la grey. Los líderes de la iglesia deben ser ejemplos de Cristo para que otros puedan imitar a ellos. Ahora, la semana pasada miramos a Jezabel, sobre las personas
personajes bíblicas, y obviamente era difícil a tratar de buscar algo bueno de ella para aprender, pero sí aprendemos cómo no tener un matrimonio como ella tenía. Ella de acá no fue ejemplos de un buen matrimonio, porque ella tomó una posición como líder de la familia, porque Acab, que fue el rey, era una persona, un líder débil. Ahora también aprendemos que todo lo que pasó a Jezabel fue de un gran testimonio para los israelitas, para tener que el poder de Dios es suprema, y los que van contra de Dios van a tener un terrible final como tuvo Jezabel. Ahora, esta semana queremos ver qué podemos aprender de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Aunque su nombre implica que él bautizó a la gente, y obviamente lo hizo, la vida de Juan en la tierra era más de solo bautizando. La vida adulta de Juan, vemos su devoción y absoluta entrega a Jesucristo en su reino. La voz de Juan era una voz de una que clama en el desierto. Vamos a ver eso en Juan capítulo 1, versículo 23. Juan capítulo 1, versículo 23. Hablando sobre Juan el Bautista. Aquí vemos en el capítulo 1, versículo 23, testimonio de Juan Bautista. Versículo 23 dice: dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta, ¿quién? Isaías. Juan proclamó la venida del Mesías a un pueblo que necesitaba un Salvador. Juan fue un ejemplo para el evangelista de hoy, a cómo compartir sin avergüenza las buenas nuevas de Jesucristo. Yo sé, estoy diciendo Juan y están viendo allá, no el esposo de Carlos, Juan el Bautista. Se me sale Juan siempre, porque la próxima palabra fue, lo pongo junto de Juan. Juan fue un hombre lleno de fe y un modelo a seguir para aquellos de nosotros que desean compartir nuestra fe con otros. Ahora, casi todo el mundo, creyente y no creyente, ha oído de hablar de Juan el Bautista. Él es sin duda una de las personas más importantes y conocidas en la Biblia. Juan fue conocido como el Bautista y era el primer profeta llamado por Dios desde Malaquías, unos 400 años antes de su nacimiento. La venida de Juan fue profetizado más de 700 años antes de su nacimiento por un profeta. Vamos a ver eso en Isaías capítulo 40. Isaías 40. El profeta Isaías, hablando sobre Juan el Bautista 700 años antes que nació. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto. Vemos esa misma frase en Juan. Preparar camino a Jehová. Ese fue el trabajo de él. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo va a sea alzado y que bájese todo monte y collado, y lo torcido
se enterece y lo áspero se allana. Versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, este pasaje ilustra el plan maestro de Dios en acción, cómo Dios seleccionó Juan para ser su embajador especial para proclamar su propia venida. Ahora, poco sabe de la realidad de Juan, pero sí sabemos que Juan era un levita, uno de la tribu especial reservada por Dios para hacerse cargo de todo el trabajo relacionado con el templo. Vamos a ver eso aquí en Números capítulo 1, sobre el tribu de Levita. Números capítulo 1, versículo 50, el trabajo de ellos como tribu. En Números capítulo 1, versículo 50, dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos le llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. So, Juan era también hijo de Zacarías, un sacerdote del templo de linaje de Abías. La madre de Juan fue Elizabeth. Ella era de la linaje de Aarón. Vamos a Lucas capítulo 1 a ver esto. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judía, un sacerdote llamado Zacarías, que fue el papá de Juan Bautista, de la clase de Abías. Su mujer, la mamá de Juan Bautista, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreversibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. So, ahí vemos un poco sobre la mamá y papá de Juan el Bautista. Juan también estaba relacionado con Jesús porque sus madres eran primas. Vemos eso en el capítulo 1, versículo 36, Lucas capítulo 1, versículo 36. María y Elizabeth fueron primas. Dice el versículo 36: y él aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba Esther. Juan vivió en la zona montañosa de Judía, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Estamos viendo alguna cosa sobre Juan el Bautista. Está escrito que llevaba ropa hecha de pelo de camello, con una correa de cuero a la cintura. Vamos a ver eso en Mateo capítulo 3, hablando sobre la ropa de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 4.
y también vemos en este versículo la dieta de Juan el Bautista. So, aquí en capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era, no arroz y habichuela, era langostas y miel silvestre. Juan vivió una vida sencilla y trabajó en la obra del reino. Ahora, el ministerio de Juan fue conocido, como dice en Mateo capítulo 3, ahí, el versículo 5 y 6, donde estábamos, y dice el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judía y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. También vemos que hablaba fuerte a los líderes religiosos de esa época, los fariseos y los saduceos, que le llaman a él, a Juan Bautista, raza de víboras. Y avisándole a los fariseos y saduceos, avisándoles a no confiar en su linaje judío para salvación, sino que se arrepientan y tener frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a Mateo, ahí damos en versículo 7-8, Mateo 3, 7-8, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de ¿qué? Víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira ¿qué? Venidera? Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora la gente le decía, simplemente no eran fuertes con sus líderes, las gentes no eran fuertes con los líderes religiosos o de otro tipo, de esta manera por temor o castigo. Tenían miedo de decirle algo a los fariseos, a los saduceos, porque el castigo, pero Juan Bautista no tenía miedo de él. Pero la fe de Juan lo hizo sin miedo en la cara de oposición. Mientras que su ministerio ganó fuerza, el mensaje de Juan estaba ganando mucha fuerza también. Ahora, el mensaje de Juan predicaba, llegó a ser tan popular que muchas personas estaban pensando que él, Juan Bautista, era el Mesías. Obviamente eso no era su intención de Juan Bautista, porque Juan tenía una visión clara de lo que estaba llamado a hacer. Vamos a ver eso, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 28. Dice Juan capítulo 3, versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy que enviado delante de él. Este versículo habla de Juan hablando con sus discípulos que le habían visto, oído de él, que solo comenzó el milagro que estaba por venir de forma de Jesucristo. Juan no era más que un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Eso fue el trabajo de Juan. Obviamente su mensaje fue simple y directo. Vamos a Mateo capítulo 3 a ver el mensaje. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice,
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, aquí es el mensaje de Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan sabía que una vez que Jesús se aparece, la obra de Juan estaba casi terminado y el enfoque tenía que estar en Jesús. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Aquí Juan Bautista dice: es necesario que él crezca, pero que yo mantenga, que Jesucristo sea más importancia de él. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 30. Vemos el gran ejemplo de humildad demostrado por Jesús y Juan en Mateo capítulo 3, versículo 13. Vemos humildad sobre Juan y Jesús. Estamos viendo estos pasajes para que vean un poco sobre la vida de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Ahí vemos la unidad entre los dos. Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río de Jordán. Juan reconoció que el Hijo de Dios sin pecado no necesitaba el bautismo de arrepentimiento y que sin duda no era digno de bautizar a su propio Salvador. Imagínate Juan Bautista bautizando el Salvador, sabiendo que fue el Salvador. Pero Jesús respondió a su preocupación por su interés en el bautismo y dice: cumplir toda justicia, que significa que él estaba identificando con los pecadores, por quienes en última instancia sacrificarse, asegurando así toda justicia para ellos. Quiero ver otro pasaje aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice: a que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con humildad Juan obedeció y bautizó a Jesús. Ahora, el ministerio de Juan, así como su vida, llegó a final en las manos del rey Herodes. En un acto de venganza y violencia, la esposa de Herodes y la ex esposa del hermano de Herodes, Felipe, planeó con su hija a matar a Juan el Bautista. La esposa de Herodes estaba enojada con Juan porque él dijo que su matrimonio con Herodes, obviamente su esposo, era ilegal. Y la esposa de Herodes le dijo a su hija que le pide la cabeza de Juan en su plato, en un plato. Y Juan en ese momento estaba en la cárcel y porque Herodes quería esconderlo para que no hablaba sobre eso. Era fácil para ellos buscar una persona para ir a la cárcel y a cortarle la cabeza de Juan. Obviamente no vamos a leer la historia de ahí, pero lo encontramos en Marcos capítulo 6. Y este fue un final triste de la vida de Juan Bautista, la vida de un hombre que se llama Juan. Pero mira lo que Jesús dijo de Juan en Lucas capítulo 7. Lo que Jesús dice de Juan
aquí en Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, versículo 28. Dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mejor profeta o mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora vamos a ver rápido qué son lecciones, ahora que vemos un poquito de la vida de Juan, qué son lecciones de la vida de Juan Bautista que nosotros podemos aprender. Hay varias lecciones, obviamente, que podemos aprender de la vida de Juan Bautista. En el primer lugar, creyendo de todo corazón en Jesucristo es posible. Y Juan Bautista sabía eso. Él creyó con todo su corazón en Jesucristo que era posible. Y Juan el Bautista pudo haber creído y adorar cualquier número de dioses en su tiempo, pero llegó a creer en Jesús, porque él sabía en algún momento de su vida que Juan sabía que el Mesías iba a venir. Él creía esto con todo su corazón y pasó sus días a preparar el camino para la venida del Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 10, dice, Mateo 11, versículo 10, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, hablando de Juan el Bautista. Pero el camino no fue fácil, obviamente, de preparar. Diariamente se enfrentó a los que no creían en Jesús y personas que no estaban alegres por la venida de Jesús. Y le cuestionaba los fariseos a él. Juan compartió su creencia a los fariseos. En Juan capítulo 1 vemos cómo hizo eso. Juan capítulo 1, versículo 26 dice: Juan le respondió diciendo, hablando a los fariseos: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan creía en Cristo y su gran fe lo preparó para las diferentes dificultades, pero lo mantuvo firme en su curso hasta el momento en que podía decir: cuando vea acerca a Jesús, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos eso en Juan 1:29, no vamos a leerlo esta noche. Y pues dice, como creyentes, todos podemos tener ese firme de fe. ¿Qué podemos aprender de Juan el Bautista? Podemos aprender a ser firme en fe como él era. Ahora, en segundo lugar, cualquier persona puede ser un testimonio fuerte y serio para Jesucristo. Número 2, podemos aprender sobre Juan el Bautista, que podemos ser un testimonio fuerte y serio para Jesucristo. La vida de Juan es un ejemplo para nosotros de la importancia de vivir una vida cristiana y ha llamado al ministerio donde nosotros servimos. Vivimos nosotros nuestras vidas como de Juan para examinar primero a nosotros mismos, para estar seguros de que estamos verdaderamente en la fe. Quiero leer otro versículo aquí en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos
si estéis en la fe. Algo que podemos aprender sobre Juan Bautista. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. También en segundo lugar, como Juan, hemos de saber y creer que vive es Cristo y el morir es ganancia, que dice en Filipenses 1:21, para no tener miedo en la cara de la persecución y la muerte. Y Juan el Bautista no tenía miedo de dar el Evangelio. Obviamente él habló con los fariseos y los saduceos del Evangelio, y nosotros pudimos aprender de él, que cuando venga ese tiempo de hablar de Jesucristo, no importa quién son, si son rey o presidente o gobernador, nosotros debemos dar el Evangelio. Juan vivió su vida de introducir a otros a Jesucristo, a enseñar a otros sobre Jesucristo, y sabía la importancia de arrepentirse de los pecados de uno con el fin de vivir una vida santa y justa. Y como seguidor de Jesucristo, él también tenía miedo de llevar a la gente como Herodes, los fariseos, por su comportamiento pecaminoso. Ahora, en tercer lugar, Juan nos muestra a nosotros cómo mantenernos firmes en nuestra fe, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa lo que está pasando, tenemos que estar firmes en nuestra fe. Pablo le recuerda a Timoteo que todos los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y va a pasar persecución en nuestra vida los que siguen a Jesucristo. Pero para muchos de nosotros que vivimos en libertad, persecución se trata de una forma más grande. Ahora, como vivía en un país ocupado, Juan tuvo que ser consciente de cualquier cosa contraria de la devoción al rey, porque sabía que buscaba problemas. Si él fue contra de ellos o hablaba a ellos, se buscaba problemas. Sin embargo, su mensaje era inmutable, valiente y fuerte. Era creencia de Juan que su mensaje y su reprensión continua del rey Herodes que le llevó al cárcel. Ahora, es difícil saber lo que él sentía en la cárcel, Juan, mientras que se estaba en la cárcel. Podemos estar seguros de que él podía haber tenido algunas dudas sobre el Señor en ese momento. Pero Juan le manda un mensaje a Jesús preguntando: ¿eres tú el que había de venir? En Mateo capítulo 11, versículo 3. Como cristianos, todos tendremos nuestra fe puesta a prueba. Todos nosotros pasamos por tiempos donde nuestra fe está probado y vamos a fallar, ya sea en nuestra fe o como Juan mantuvo firme en su fe hasta el final. Podemos aprender unas cuantas cosas sobre Juan, a mantenernos firmes, ¿verdad?, en la cosa del Señor, a enseñar o a hablar el Evangelio a diferentes personas sin tener miedo. Juan Bautista no tenía miedo sobre eso. Ahí vemos el personaje de esta semana, Juan el Bautista, y podemos aprender sobre él, alguna cosa que pasó en su vida y las tres cosas que podemos aprender sobre la vida de él. Más importante, la firmeza en la fe y testificando y sin miedo el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que pudimos mirar a Juan Bautista. Pedimos, Señor, que nosotros pudimos mantenernos firmes en tu palabra, firmes en las cosas de ti, y ayúdanos a no tener miedo del Evangelio, que pudimos hablar y a compartir el Evangelio a cualquier persona, no importa si es una persona de poder, pero nosotros debemos sin miedo hablar con ellos y a compartir
el Evangelio. Gracias por tu palabra, que tenemos la esperanza y el poder de tu palabra, sabiendo que lo que sale de tu boca es tus palabras y el poder está ahí en eso. Gracias por tu amor, gracias por la vida eterna que tenemos en ti, la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si conocen aquí. ¿Conocen la canción? Yo la he oído cantándola. Está bien. Vamos a estar de pie, vamos a terminar con este corito. A ver si me ayuda, no recuerdo cómo. Creo que estamos ya como 50 veces. Y tú dices, ¿por qué no te aprendiste el corito? Ok, vamos. Dios